y ahí vamos a irnos despacito que nos vaya enseñando el Señor. En aquel tiempo, así empieza el capítulo 12. Y es una referencia directa a el día de Jehová, el día del juicio final. En aquel tiempo dice, este es el fin. ¿Sí? Y vamos a empezar recordando, dale nada más para avanzar. Pon el mouse sobre ahí está, dale clic ahora hacia abajo, la flechita, eso es. Uno nada más. Muy bien, nada más para recordar, ¿sí? Nada más repasando lo que ya hemos visto. Dios tiene un plan perfecto para salvar a la humanidad, ¿sí? Y esto está englobado dentro de las 70 semanas. Y esas 70 semanas es un número simbólico para nada más decir, este es el tiempo perfecto que Dios ha determinado para salvar a la humanidad. Las primeras 7 semanas se cuentan a partir del decreto de Ciro de que el pueblo de Judá podía regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Entonces esas son las primeras 7 semanas. Las siguientes 62 semanas es un tiempo de preparación y se menciona la sucesión de los reinos, el imperio babilónico que ya en este momento ha caído, el imperio sirio-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y la semana 70, que es una semana, se inicia con el ministerio de Jesús. La primera parte de la última semana es el ministerio de Jesús, ¿sí? Hasta su muerte y su resurrección. Y la segunda parte de la semana 70 es lo que nos está hablando Daniel capítulo 12. ¿Qué es lo que va a suceder durante esta segunda parte de la semana 70? Le damos por favor y vamos a ir por un lado leyendo, ¿sí? Bueno, primero hago este resumen. En aquel tiempo van a suceder dos cosas que son importantes, ¿sí? Se consumará el plan de Dios. Eso es lo importante. Dios tiene un plan que viene, por cierto, desde la eternidad. No viene desde Ciro, ¿sí? No viene desde el decreto de Ciro. Desde el decreto de Ciro le revela a Daniel lo que va a suceder, pero el plan de Dios viene desde la eternidad, antes incluso de la formación del hombre, según nos dice la carta a los hebreos. Entonces, en aquel tiempo se consumará el plan de Dios, y en aquel tiempo solo el pueblo de Dios reconocerá el tiempo. Vamos a hablar un poquito más de esto. Le damos por favor, y ahí vamos a ver las escrituras, vamos a dejar que ellas nos hablen. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí ya podemos ver en qué consiste esa parte. Lo que nos está diciendo es muy, muy importante, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Que Dios va a consumar su plan. La presencia de Miguel, que es un arcángel protector, es el que protege al pueblo de Dios, ¿sí? La primera parte nos está hablando de un Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas. De ahí la presencia de este arcángel, ¿sí? Lo que está sucediendo, lo que va a suceder, no sucede por azar, no sucede porque Dios perdió el control, no sucede porque Dios se equivocó, sucede porque Dios tiene el control. Él mismo está guiando a la historia, y de ahí la presencia del arcángel Miguel, ¿sí? Dios tiene control sobre su pueblo, pero no solo sobre su pueblo, sobre la historia misma. Todos los capítulos que hemos visto de Daniel nos hablan de eso. Un Dios que quita reyes y pone reyes. Y toda esta sucesión de reinos no es un accidente. Dios está guiando la historia.
Entonces, en aquel tiempo será un tiempo de angustia, un tiempo de persecución para el pueblo de Dios por un lado, un tiempo de sufrimiento para la humanidad entera, porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. Pero no significa que Dios perdió el control, no. Él está ejecutando su juicio. Él está poniendo las cosas en su lugar. De ahí este tiempo de angustia. Entonces, las características de los últimos tiempos es que va a ser un tiempo de angustia. No nos debemos espantar entonces que se nos persiga, que el pueblo de Dios sea perseguido. Hermanos, es parte del proceso. Es parte del proceso. Y obviamente vendrá el juicio. En este juicio va a haber esta separación. Unos serán rescatados, otros serán resucitados, y de los que sean resucitados, unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación, para confusión, para muerte. Entonces, esto es lo que va a suceder. Vendrá el fin, Dios cumplirá su plan, traerá salvación, pero inevitablemente también habrá un juicio. Y bueno, el mapa que ustedes ven ahí es un mapa representativo de cómo es la persecución de los cristianos en la actualidad. Estos datos son del 2016, ¿sí? En la zona roja, la zona que ven más intensa, la zona roja, es donde es la persecución, está al 100%. No se permite la presencia de cristianos en estas zonas que están en rojo. La zona naranja fuerte son zonas donde hay una persecución también intensa, pero no tan intensa como en las otras partes. Y la zona naranja, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, México, bueno, hay persecución, pero también hay una relativa paz. Por ejemplo, nosotros, en términos generales, estamos bien. ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos impide? ¿Quién nos dice nada? Porque alabamos a Dios, porque oramos, porque leemos las escrituras, porque predicamos la palabra, porque nos reunimos en un lugar. Sin embargo, hay partes en el sur de nuestro país donde comunidades enteras son desalojadas por su fe. Son no solo desalojadas, son perseguidas, son despojadas de sus bienes, son encarceladas, son golpeados, e incluso hasta algunos de ellos han muerto. Entonces, sí existe persecución en México, aunque no es una persecución generalizada. Es en ciertas zonas, en ciertos lugares, en ciertas regiones, pero no significa que no estamos exentos. Entonces, nada más para darnos cuenta de que para allá vamos, pero aún no es el fin. ¿Por qué sabemos que no es el fin? Porque estamos muy bien, como quiera que sea, buscando el airecito, ¿sí? Como quiera que sea, poniendo micrófonos y mire que la gente nos escuche. O sea, tenemos una paz, iba a decir relativa, pero no, muy amplia, una libertad muy amplia para ejercer nuestra fe. No ha llegado ese tiempo, pero llegará. Y no nos asustemos, llegará. Y hermanos, tiene que llegar. Tiene que llegar. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué más seguimos? Entonces, aquí lo importante, lo que nosotros debemos aprender, es que tenemos que aprender a descansar en Dios. No asustarnos por lo que está sucediendo, hermanos. No se asuste porque escucha de persecución. No se escuche cuando alguien le ofende. No se asuste. No se asuste cuando ve en las noticias que los legisladores están aprobando leyes que van contra la vida, que van contra la identidad de género, que van contra tantas cosas, promoviendo el pecado, apoyando el pecado, imponiendo el pecado. No se asuste. Son cosas que tienen que venir. ¿Qué tenemos que hacer? Descansar en Dios. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo, aunque no parezca, aunque no parezca.
Todo se está preparando, todo está encaminado a que se cumpla el plan de Dios. Nosotros descansemos en Dios. No significa, cuando digo descansar, no estoy diciendo póngase cómodo en la banca. No estoy hablando de eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que confiemos en Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. Aun si la situación se pone difícil para nosotros, para ejercer nuestra fe, para predicar el evangelio, para compartir a otras personas, aun si hubiese una persecución, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos. Son cosas que tienen que suceder. Nosotros confiemos en que estamos en las manos de Dios, y lo que ha de pasar, va a pasar, y no debe afectarnos. Ahí sí nuestra actitud debe de ser la del apóstol Pablo, cuando decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras estoy aquí, sirvo a Cristo, amo a Cristo, predico a Cristo. Y si me llega la persecución, y si me llega el sufrimiento, y si me llega la muerte, ¿cuál es el problema? Voy con Cristo. No importa cuán difícil se pongan las cosas, tenemos que seguir confiando en Cristo, y lo más importante, haciendo aquello para lo cual nos ha dejado aquí, que es compartir de Jesucristo. Entonces, a eso me refiero con descansa. No, tómese un tiempo de relax, váyase a la playa, quédese en su casa, no haga nada. No, al contrario. Es tiempo de trabajar, es tiempo de predicar, es tiempo de hablar acerca de nuestro Dios. Seguimos con el texto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa esto de que se cierra las palabras y sella el libro? Esto que estás hablando, Daniel, no lo van a entender. Eso es lo que está diciendo. Esto que tú estás escribiendo, esto que yo te estoy revelando, la gente no lo va a entender. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchas personas, les decía hace unas semanas, se han esforzado por hacer sus cálculos y le ponen valor a las semanas, le ponen valor a los días, le ponen valor a los eventos, y se ponen a hacer sus cálculos. Y ha habido muchas personas que han hecho sus cálculos y han dicho: en esta fecha va a venir el Señor, en esta otra fecha va a venir el Señor. Se equivocan, y luego sale otro y dice: en esta fecha va a venir el Señor. Se vuelve a equivocar y vuelven a sacar otra fecha. A eso se refiere. La gente correrá de aquí para allá, andará buscando la información, querrá saber cuándo se cumplirán estos tiempos. Harán intentos, harán el esfuerzo de poder predecir ese tiempo, pero se van a equivocar. Las palabras están selladas. El tiempo exacto no lo podrán encontrar. Jesús mismo se los dijo a sus discípulos, y se los dijo muy clarito: no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. No se los vamos a decir. No lo necesitan. O sea, no necesitan saber el día, la hora exacta. Lo que necesitamos saber es que esto se cumplirá. Eso es lo que necesitamos saber. Y necesitamos también estar listos para ese día. Pero para eso no necesitas saber el día, porque si tú supieras el día, ese día vas a andar apurado. Bueno, ¿qué te parece si todos los días te apuras? Sí, yo no sé si sabía algo de nosotros, Daniel, o no, pero habitualmente, desafortunadamente, hay una cultura de dejar las cosas para mañana. Había un compañero en el seminario que así le decíamos: el hombre del mañana, porque todo dejaba para mañana. Ya hiciste la tarea, mañana. Oyes esto otro, mañana. Era el hombre del mañana, así se le quedó. ¿Y qué significa eso? Que el día antes de presentar el trabajo, pues anda apurado y desvelándose,
haciendo trabajos en bibliotecas, encerrado todo el día porque tenía que terminar lo que tuvo 2 meses para poder hacerlo. Porque las tareas nos las encargan con ese tiempo de anticipación. 2 meses de anticipación, no dice, vas a entregar este trabajo al final. Pero la gente lo queja al final, al final, al final. Así estaríamos nosotros. O a lo mejor así estamos muchos. Queremos saber el día para un día antes ponernos a cuentas con el Señor. Para un día antes hacer lo que debimos hacer para el Señor. Pero la intención del Señor es que vivamos cada día como si ese fuese el último día. Como si ese día viene el Señor. Porque si sabemos que el Señor viene hoy, pues arreglar la casa, ¿verdad? Vamos a tener una visita especial. ¿Qué hacemos? A arreglar la casa, limpiar, desempolvar, donde no habíamos desempolvado, donde no habíamos limpiado, porque queremos dar una buena presentación, una buena imagen. Bueno, imagínense que el Señor viene, pero que el Señor viene hoy. Entonces cada día busquemos al Señor. Cada día pongámonos a cuentas con el Señor. Cada día hagamos lo que nos toca hacer para el Señor. Busquémosle, hablemos de Él, cumplamos su voluntad. Cada día como si ese día viniera el Señor. Nadie podrá nunca decir la fecha exacta, ese día, esta hora, este momento vendrá. Las palabras fueron selladas. Por más que la ciencia aumente. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Son las preguntas entonces que se hacen. Esta es la última parte del versículo 6. Y dice el versículo 7: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Lo que nos está diciendo aquí es: esto se va a cumplir en la segunda parte de la última semana de las 70 semanas que Daniel ha mencionado. Es lo único que nos dice. ¿Cuándo será? En el tiempo del fin. Y dice, y cuando se acabe. Esto es lo que yo les preguntaba. Yo esperaba que ustedes hubieran puesto atención en esto. ¿Cómo podremos reconocer, cómo podremos saber cuándo será ese tiempo? Bueno, aquí está la referencia. Lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo, lo dijo también el apóstol Pablo más adelante. Esto mismo lo mencionaron. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo será el fin? Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando el mensaje del evangelio, recuerden que el evangelio es poder de Dios para salvación. La dispersión del poder. Cuando el evangelio haya sido predicado, ¿a dónde dijo Jesús? Hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús daba todas estas señales, ahí en Mateo 25 y en Marcos 13, los discípulos decían, le preguntaban, ¿cuándo serán estas cosas? Y él decía, oiréis de guerra y de rumores de guerra, y se levantará nación contra nación, el amor de muchos se enfriará. Pero dice, y aún no es el fin. ¿Cuándo será el fin? Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Quieres saber entonces cuánto nos falta para que el Señor venga? Este es un mapa, hermanos, de la distribución del evangelio. Lo que está en verde son regiones donde el evangelio se predica con gran amplitud. Hay unas manchitas, no la alcanzan ustedes a ver, en México, en Sudamérica, incluso en Estados Unidos, allá en Alaska, allá arriba, hablando de América, no se alcanza a ver porque pareciera que todo el continente americano ya ha sido evangelizado. No es así, hermanos. Hay en México grupos étnicos
que no, a los cuales no les ha llegado el evangelio, que la palabra de Dios aún no está traducida a su lenguaje, que no permiten la predicación con libertad. Entonces no lo alcanzan a ver, pero hay algunos puntos amarillos donde aún faltan personas por conocer el evangelio. Entonces el punto, lo verde es donde ya se predica, lo amarillo donde todavía hay algunas poblaciones que no escuchan el evangelio, pero lo rojo es donde hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de Jesucristo. Toda esa parte que usted ve en rojo son pueblos, por cierto, donde el Islam es la religión oficial, donde hay persecución para aquellos que predican el evangelio o aquellos que deciden seguir a Jesucristo. Entonces, ahí están todas esas regiones. ¿Cuánto nos falta? Pues nos falta un buen. ¿Quién quiere que el Señor venga? Entonces, ¿y los demás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los demás están muy a gusto. Nuestro anhelo, hermanos, debiera de ser que el Señor venga ya. El libro de Apocalipsis termina con esta invitación, con esta petición al Señor: ven, Señor Jesús, ven. Ese debe ser el anhelo del corazón del pueblo de Dios, que su Señor venga. Pero hermanos, según leímos en Daniel, según lo dijo Jesucristo, según lo dijo después el apóstol Pablo, esto vendrá cuando el evangelio sea predicado hasta el último rincón del mundo. Aunque hoy es más fácil que esto sea posible por los medios de comunicación, si ya se puede viajar y de un día para otro estar al otro lado del mundo, podemos hablar, comunicarnos a través de internet instantáneamente. Lo cierto es que esto aún no es una realidad. Hay lugares donde está cerrado el acceso a el evangelio. Y entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos por compartir el evangelio. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Estamos hablando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros conocidos, las personas con las que nos topamos. Por ahí tenemos que empezar. No debemos olvidar a aquellos pueblos que están retirados, porque ahí tenemos que enviar. Es cierto, no podemos ir nosotros, pero es ahí donde nosotros tenemos que enviar a aquellos a quienes el Señor ha llamado para que hagan esa labor. Y ahí tenemos también responsabilidad, no solo orar por esas regiones, no solo orar por esos misioneros, también hay que ofrendar, hay que enviar, hay que estar dispuestos a dejar ir a quien Dios está llamando. Saben, hermanos, nada más para que vean cómo tenemos problemas a nivel institucional de dejar ir, ¿sí? Yo estudié en un seminario donde era un internado. Entonces yo vivía en Ciudad Obregón, Sonora, y para estudiar tenía que salir de mi ciudad, ir literalmente vivir en el seminario para poder ahí recibir la preparación, y a partir de ahí salir a las iglesias que nos invitaran, que nos permitieran seguir aprendiendo y servir entre ellos. Pero esta experiencia de salir de tu casa, de tu ciudad, de tu iglesia, es necesario. Por muchas razones es necesario, es importante. Cuando hemos preguntado, y bueno, una de las cosas que también se pide es que cada estudiante debe de estar a cargo de una obra. Puede estar sirviendo, no a cargo necesariamente, porque si hay un pastor, pues no va a ser el pastor, pero va a hacer lo que se le indique que debe de hacer. Debe de salir de su iglesia, de su congregación, para ir a servir a otra congregación. Cuando aquí hemos hecho el intento, hablando del instituto que como convención regional tenemos, y hemos insinuado eso, oiga, pues tenemos que hacer que la gente salga y que los estudiantes
estén sirviendo incluso en otras congregaciones, porque ministrar en otra congregación que no es la suya puede ser también muy enriquecedor. Cada congregación es distinta, si cada experiencia es distinta, necesitan ese contacto con otras personas, con otros creyentes, con otras iglesias, con otras formas de hacer las cosas. Pero entonces la razón que nos dan, no, porque necesitamos que estén en su iglesia, y sobre todo los pastores, es que aquí tienen un grupo de niños, es maestro, no es que atiende esta misión, no es que es quien nos ayuda en la dirección de los cultos, en fin, qué sé yo. Siempre encontramos un pretexto y no queremos dejar ir a la gente. Cuando vamos a las escrituras y encontramos el primer envío misionero de la iglesia de Antioquía, el Señor habla a los ancianos, a los maestros y profetas, y les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les tengo. Estamos hablando de los líderes principales, hermanos. Estamos hablando del pastor y su asistente. Y Dios les dice: lo mejorcito, me lo apartas y lo dejas ir a predicar. ¿Y qué hace la iglesia de Antioquía? Que vayan, imponen sobre ellos las manos y los dejan ir. Hasta eso, hasta eso. Entonces no solo hay que orar, no solo hay que ofrendar, hay que enviar. Y si eso implica que nos vamos a quedar sin un recurso, no te preocupes, ya Dios proveerá. Pero también va a servir allá donde es necesaria la predicación. Esfuérzate en compartir el evangelio, y cuando esto digo, no solo estoy hablando de comparte usted el evangelio, de testimonio, hable de Cristo, sino hagamos todo lo que sea necesario para que otros vayan a los lugares donde nosotros no podemos ir, pero a donde Dios ya ha llamado a otros a ir. Esfuérzate en compartir el evangelio, porque ¿cuándo será este tiempo? Cuando el evangelio haya sido predicado a todas las naciones. ¿Quieres saber un tiempo exacto? Cuando el evangelio llegue a la última, al último grupo étnico, entonces habremos alcanzado esa meta. Por cierto, ¿sabe que ya son menos? No solo porque hay grupos misioneros que están llegando a pueblos donde no está el evangelio, sino porque algunos están desapareciendo. Me parece que fue este mes, hubo un día de la lengua, Día Mundial de la Lengua Indígena, ¿o fue étnica? ¿Fue indígena? Y hay informes de lenguas, por ejemplo, hablando en México, una lengua que solo hay 26 personas que la hablan. Esas 26 personas representan un grupo étnico que ya desaparece, que está desapareciendo. Cuando esas 26 personas mueran, ya ese pueblo no existirá. Y podemos decir: ah, bueno, qué bueno, uno menos. Pero una nación que se pierde. Entonces hay una urgencia por esto. Esfuérzate en compartir el evangelio. Vamos a seguir. En aquel tiempo, seguimos leyendo, versículo 8: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Está escuchando lo que está diciendo el varón, y él no entiende. Es como nosotros, no sabemos el día ni la hora, pero seguimos preguntando: ¿cuándo? Seguimos preguntando: ¿cuándo? Y Daniel le pasa lo mismo, escucha y no entiende, y vuelve a hacer la pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Y viene la respuesta: mira, todo esto va a ocurrir, pero de lo que tú te debes de preocupar
es lo que le dice en el versículo 13. Me brinqué todo eso. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Le está diciendo, ¿sabes qué? Le está contestando lo mismo que Jesús le contesta a Pedro. ¿Se acuerda la pregunta que le hace Pedro? Cuando el Señor está hablando con Pedro, le ha perdonado. ¿Sí? Perdón, es Juan quien. Voy a verlo. Mejor vamos a Juan, ¿sí? Para no invitarles. La memoria me puede fallar. Así que vamos a Juan. Es la misma pregunta que Juan en el capítulo 21. Acá está 21. Y hoy no traje mis lentes, pero para eso es la luz. Dice, es Pedro, Juan 21:20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque le acaba de decir a Pedro, Pedro, tú vas a ser llevado y vas a morir por mí. Va a llegar el tiempo, hoy haces lo que quieras, pero va a llegar el tiempo en que no te vas a ceñir, te van a ceñir. Van a hacer contigo lo que ellos quieran. Le está diciendo, tú vas a morir y tú vas a morir dando testimonio por mí. Entonces ve a Juan, Pedro ve a Juan y le dice, oye, ¿y este? Ok, yo voy a morir dando testimonio por ti. Y Juan, y dice así, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Entonces, lo que el Señor le está diciendo ahora a Daniel es algo muy similar. Él está preguntando, ¿cuándo será hasta el fin? Mira, tú es algo de lo que no te tienes que preocupar. Lo que yo te digo a ti es que tú vas a morir. Reposarás. Es un eufemismo, una forma suavecita de decirle, tú no vas a ver todo esto. Tú vas a morir, reposarás. Pero tienes mi promesa que vas a resucitar. Tú vas a ser de aquellos que se levantarán de los muertos. O sea, tú vas a llegar al final. No vas a llegar vivo, vas a morir y tú vas a resucitar. Pero lo más importante, por lo que tú ni siquiera te tienes que preocupar, es que vas a recibir la heredad al fin de los días. O sea, tú vas a experimentar esta realidad. No te voy a decir la fecha, el día y la hora, pero sí te voy a decir que tú vas a vivir esta realidad de la mejor manera, porque habiendo muerto serás resucitado y recibirás mi promesa de salvación y de vida eterna. Entonces yo no sé cuál sea su preocupación, que si hay persecución, que si hay juicio, que si hay sufrimiento, que si el mundo hace lo que le viene en gana y se olvida de Dios. Yo no sé cuál es su preocupación, pero nuestro consuelo debiera de ser, nosotros seremos testigos del tiempo final, porque el Señor nos despertará para poder ver el final. Y desde la mejor posición, desde el balcón, a su lado, en su presencia, viendo el final de toda la historia y el cumplimiento de su plan redentor. Entonces no nos preocupemos por el día, preocupémonos por hacer lo que nos toca hacer hoy. Que el fin, nuestro fin, está asegurado.
Así es de que lo importante es que tú formas parte del plan de Dios. La parte de Daniel fue aconsejar a los reyes, pero revelar también el plan de Dios para la salvación del mundo. Esa fue su parte y la hizo. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Nadie sabe cuál es nuestra parte? Llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Nosotros somos parte del plan de Dios. ¿Vas a hacer tu parte? Entre más rápido lo hagas, con más pasión lo hagamos, más rápido llegará ese día. Eres parte del plan de Dios. Haz entonces lo que te toca hacer. La fecha exacta no se dirá. Cuando esto suceda, lo podremos reconocer, lo podremos ver. Como los discípulos, mientras estaban con el Señor, escuchaban sus palabras, veían sus milagros, veían sus señales, veían lo que estaba sucediendo, ellos iban reconociendo lo que el Señor Jesús, lo que las escrituras habían dicho. Y muchas veces en los evangelios vamos a encontrar esta expresión: esto se sucedió, o esto dijo, o esto hizo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, y nos da la cita. Es igual, hermanos. Cuando nosotros estemos viviendo en ese tiempo, lo podremos reconocer. El Señor dijo que seríamos perseguidos. El Señor dijo que la ciencia aumentaría y que todos andarían corriendo de un lado para otro. El Señor dijo que el anticristo se levantaría. El Señor dijo que el amor de muchos se enfriaría. Lo reconoceremos. No podremos decir el día y la hora, pero podremos reconocer ese tiempo del fin. Mientras tanto, hay cosas que hacer. Amén.